Y hace instantes contábamos algunos de los detalles de este caso, que tiene que ver con un abuso a una menor a través de la red, de una red social. Mauro Zeta está aquí con nosotros para contarnos más. Sí, este año justo contamos un caso de un profesor de fútbol infantil, ¿te acordás? Que en la zona de Lomas de Zamora operaba con la computadora justamente acosando sexualmente a menores, haciéndose pasar él por una menor de edad, establecía vínculos a través de las redes sociales y de esa manera lo que técnicamente pasaba a nivel judicial es que corrompía sexualmente a las menores. No hace falta que sea de persona a persona el abuso. Esto es lo que se está discutiendo. Basta con que pase lo que pasó en esa causa y basta con que pase lo que pasó en esta causa de Necochea, donde, como vos decías, condenaron a 10 años de prisión a Leandro Fragosa justamente por esta metodología, simular ser una menor en las redes sociales para acceder a un contacto con otras nenas verdaderas, él una falsa nena, y de esa manera empezar con el acoso sexual. Técnicamente, por eso la pena de 10 años, me imagino, es una corrupción de menores agravada, pero los detalles lo tiene la fiscal de la causa. Así es, y está en contacto con nosotros, Mauro. Hablamos con Analía Duarte, la fiscal de esta causa, en una causa importante porque también podría sentar precedente. Seguro. Analía, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Mauro Zeta y Daniela Ballester, los saludamos. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantada. Bueno, primero que nada preguntarle, ¿no? Estaba hablando Mauro justamente de la calificación de este hecho. Sí, la Fiscalía calificó este hecho como corrupción agravada por el tercer párrafo del artículo, que es por su comisión mediante engaño. Es decir, teníamos acá un doble agravante. La víctima era menor de 13 años y a su vez la metodología utilizada en medio comisivo era el engaño. Y finalmente la condena, este fallo, indica 10 años, ¿no? Para 10 años. Para este hombre de prisión. Efectivamente. La escala penal que contempla este delito agravado es de 10 años a 15. El Ministerio Público solicitó 13 años en virtud de los agravantes, a su vez, que encontró en la modalidad y en el mismo autor del hecho. Por eso es que pide 13 años, pero bueno, el tribunal entendió que correspondía a la pena de 10 años. Doctora, buen día. Mauro Zeta la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Dos preguntas. Una, ¿cuáles eran los agravantes que interpretaba usted como fiscal? Dos, si nos puede contar la metodología, ¿sí? Para prevenir, para alertar, ¿cómo era la metodología que aplicaba este hombre? Bueno, el agravante importante que computó la Fiscalía era la letalidad del medio comisivo utilizado y la corta edad de la víctima. Estábamos hablando de una víctima de 8 años de edad. ¿Qué significa la letalidad? Es una modalidad, o sea, esto es mucho más grave que incluso o sea, no hay una relación víctima-imputado únicamente. Acá las víctimas pueden ser millones, o sea, acá hay una capacidad de daño muy superior a otros delitos. Nosotros en un delito de homicidio, en un delito contra la propiedad, estamos hablando de un victimario y una única víctima. Y acá porque usted dice que puede haber más víctimas, porque a través de las redes sociales se puede tercerizar, duplicar, cuadruplicar el acoso. Exactamente. Nosotros, esta persona tenía chats simultáneos con más de una persona. Y si vos, en su perfil, tenías 71 amigos. Todos estos eran menores de edad. Vos veías en las fotografías que identifica al contacto caritas de criaturas de muy corta edad o incluso dibujitos animados. Doctora, pero disculpe, quiero preguntarle, en este caso, ¿se está condenando el hecho o la potencialidad de algún otro hecho? Porque entiendo que la justicia tiene la potestad para juzgar un hecho concreto, ¿no? En este caso, el hecho concreto es el contacto con estas personas, aunque no haya habido un contacto personal. Exactamente. Esta persona logra dar con esta nena de 8 años y le enviaba mensajes de mails con fotografías de menores desnudos y de menores manteniendo relaciones sexuales. Sí. Y a su vez un chat
varios chats a través de Messenger de un altísimo contenido sexual. Claro. Es decir, doctora... Con una capacidad de perversión muy, muy alta. Doctora, a ver si la entendí bien. Tengo entendido que trabajaron con peritos de la Procuración para hacer esta lectura del contenido de las redes sociales, los mails y demás. Es como una doble situación que genera este sujeto, ¿no? Por un lado, necesita como establecer el vínculo, ¿sí? Haciéndose pasar por niña, por una par de las chicas o las nenas a las que se está comunicando, y por otro lado le manda fotografías de chicos desnudos, y por otro lado establece un vínculo por el chat de alto contenido erótico, entre comillas, todo en afán o en pos de acosar o abusar sexualmente de la menor. Exactamente, es lo que el perito de procuración, el licenciado Mosca, explicaba durante el debate. Esto es un proceso que se llama grooming, que tiende primero a establecer un vínculo de empatía con la víctima, sí, y luego ir avanzando en esta relación hasta lograr efectivamente erotizar este vínculo, lograr imágenes del menor obtenidas a través, por ejemplo, de la webcam, o lograr, sí, ya llegar en el extremo de este proceso a lograr un contacto sexual con esta ¿Y acá estuvo cerca de darse el contacto de persona a persona? No, 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 porque fue advertido por el papá de la víctima. El papá de la víctima detecta en la computadora situaciones anómalas. Exactamente, se conecta con la computadora, se loguea automáticamente, se enciende el Messenger de su hija y aparece esta persona pretendiendo chatear con ella, y el papá obviamente la ignoraba porque veía una carita de una nena. Es más, como la ignoraba, él seguía insistiendo hasta que comienza a chatear con unos mensajes que sinceramente eran de una entidad que podía perturbar a cualquiera. Doctora, y usted en algún momento hacía hincapié en la edad, ¿no? Recordamos que la menor tenía 8 años al momento de estos contactos con este hombre. Pero marcó una diferencia a partir de los 13 años. Yo lo que quiero preguntarle es si esta nena hubiera tenido 12 años en vez de 8, la situación era la misma, si la diferencia se da solamente a partir de los 13 años, o en realidad sí hay una diferencia con que tenga 8 años en vez de 12, ¿no? Por esos 4 años de falta de maduración. Exactamente, a los 12 años una criatura ya deja de entender a la sexualidad como algo puramente genital, que es lo que pasa con una criatura a los 8 años. Entonces, la afectación psicológica que se produce es mucho mayor. O sea, estamos adelantando el desarrollo de la libido o el desarrollo de la comprensión sexual de una criatura muchos años. Eso es específicamente, cuando yo lo trato de explicar en televisión, doctora, eso es la corrupción de menores, ¿no? Yo a veces lo describo como lavar el cerebro, anticipar el desarrollo sexual de un niño. ¿Es esa la explicación? Exactamente. Es deformar la sexualidad de una criatura o adelantarla, y eso mismo produce también una deformación en la psiquis de una, claro. Exactamente, en la psiquis de una criatura. Ahora, en algún momento de la causa, este hombre Fragosa se defendió, intentó atenuar la imputación fiscal, dio alguna explicación de por qué lo hacía, confesó, no confesó. No, nunca reconoció ni siquiera que el caudal de videos que tenía en su máquina le correspondieran a él. Hay que destacar que nosotros concurrimos al allanamiento con personal de procuración, con un perito informático, y solicitamos al juez de garantías compulsar la máquina, es decir, poderla prender y ver qué había dentro de esa máquina. Y cuando se enciende la máquina y se comienza a bucear entre los videos que tenía, por ejemplo, había una carpeta con 58 videos pornográficos con criaturas. Doctora, ¿y no se pudo constatar al respecto de esto si finalmente llegó a tener encuentros con otras menores o no? No. Eso no se pudo determinar. ¿Alguna imagen, doctora, de contenido sexual, este hombre también la subía a las redes sociales después?
¿Con él involucrado no? No. No hemos, al menos no hemos logrado ver eso, porque nosotros accedimos a gran parte de esos documentos, sí, pero muchos otros estaban encriptados, claro, y fue imposible lograr abrir. ¿Cuál es la situación de Fragosa? Digo, ¿está casado, tiene hijos? Vivía en pareja, no tiene hijos. Ajá, vivía en pareja. Doctora, ¿y usted cree que a partir de este fallo, nosotros lo contábamos hace instantes cuando empezábamos a explicar la situación, esto puede sentar un precedente muy importante? De hecho, en este último año hemos conocido otros casos, Mauro recordaba uno hace instantes, pero sabemos que se suceden, ¿no? En otros casos de este tipo, a partir de ahora, a partir de esta condena puntual. Sí, yo creo que sí, puntualmente lo que hace a la interpretación de la corrupción. Claro. Porque hasta ahora se interpretaba la corrupción, se entendía que para que hubiese corrupción debía estar efectivamente producido el daño, es decir, el menor se debía haber corrompido. Lo que entiende el tribunal... ¿Debía haber un encuentro? Perdón, ¿esto implica...? No necesariamente. No necesariamente un encuentro físico, sino que efectivamente la víctima se haya corrompido en su desarrollo sexual. Claro. Sí. Ahora lo que entiende el tribunal, dadas estas nuevas metodologías y estos nuevos accesos que se tiene a los menores, es que ya la acción dirigida con ese fin ya tiene un poder corruptivo en sí mismo. Aunque no sepamos si alteró o modificó la conducta del menor. Exactamente. Eso es lo que entendió el Tribunal de Necochea, que era lo que sostenía el Ministerio Público Fiscal. Claro. Es decir, ya, porque aparte en este caso puntual la criatura, si bien no se corrompió, sí dice la perito que la evalúa a través incluso de la cámara Gesell, es que la criatura estaba alterada, se mostraba alterada, hostigada, y era producto de una manipulación con un adulto. Doctora, quiero preguntarle a usted, bueno, también a Mauro, ¿no?, que conoce muchísimo de estos temas, ¿en qué se puede traducir una condena de 10 años? Porque entendemos que hablamos de un hombre que con estas características ingresa a la cárcel, ¿no?, que al momento de salir, tal vez sean 10 años, tal vez sea menos, y ahí va mi pregunta, sí. Es una persona que sigue con la misma patología, ¿no? Es una pregunta que la puede contestar mucho mejor una persona especializada. No, pero me refiero a los años, ¿no? A la cantidad de años que puede terminar cumpliendo. Sí, con las 2/3 partes de la pena, este hombre, claro, con la 2/3 parte de la pena puede salir. Y yo pensaba también, siguiendo un poco la idea de mi compañera, ¿qué pasa con este tipo de condenados que pueden tener acceso a una computadora en la cárcel? Porque su arma es la computadora, ¿sí? Sí. Exactamente. Bueno, entiendo que eso será materia de control por parte del servicio penitenciario. Ya sí. Ahí escapa a mi conocimiento. Entiendo que eso tiene que estar regulado, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención un fundamento de su alegato, doctora, que quiero compartir con todos, que recién usted lo explicaba, pero quisiera profundizar la idea. Usted dijo, la aportación de arma de fuego también es un delito de peligro, pero en el peor de los casos, cuando alguien lleva una pistola totalmente cargada, tiene 15 balas y podría matar a 15 personas, pero en este caso, del delito informático se puede llegar a miles de personas y en su mayoría menores de edad. Este es el punto, ¿no?, que quiero destacar del alegato, que me parece como inédito. Es decir, el daño el daño real que puede causar un abusador sexual por las redes sociales es mucho. Usted lo compara, casi lo equipara, lo pone por encima de un delito de homicidio. Es que sí, no porque los delitos, un delito sea el delito de homicidio, que el bien jurídico protegido es la vida, que entiendo que no hay un bien jurídico protegido superior a ese, pero lo que yo quise comparar, y que también el tribunal se tomó de eso, fue nosotros, en el caso, por ejemplo, de una pistola con capacidad para 15 cartuchos, en el peor de los casos tenemos 15 víctimas de lesiones o víctimas de homicidio. Pero acá la potencialidad de una red es inimaginable. Claro. O sea, hay millones de criaturas entre aproximadamente los 5 o 6 años a la adolescencia que tienen acceso hoy en el mundo a una computadora. Y si nosotros viéramos, o sea, si se observara, pudiese observarse la cantidad de víctimas que habían en esos videos, víctimas que se notaba que hablaban en distintos idiomas,
Entonces ahí nosotros y esas víctimas han comenzado en este grooming, en este proceso. Sí, vulneradas seguramente, ¿no? Exactamente, sí. Entonces estamos hablando de criaturas que se observaban, había bebés. No, tremendo, doctora, tremendo. Doctora, queremos agradecerle. Esto es la letalidad de la que se hablaba. Es clarísimo. Y el poder que tiene este tipo de conducta. Sí. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No, por favor. El tema es absolutamente interesante y le agradecemos nuevamente. No, al contrario, gracias a ustedes. Chau, gracias. Bueno, Mauro, la verdad muy es fuerte, que es muy interesante el tema, ¿no? Sí. Sí. Y el precedente que puede sentar me parece que es importantísimo también, porque constantemente vemos casos de este tipo y sabemos que el auge de las redes sociales también puede hacer que esto se incremente. Sí, y esto de que el abuso no solo se consuma en el cuerpo a cuerpo. Esta es una clara demostración. Sí. Te acoso por internet, te corrompo sexualmente por internet, te modifico, te altero tu iniciación sexual. Esto es delito. Se llama corrupción de menores agravada a través de las redes sociales mediante un engaño y aprovechándose de la edad de la víctima. 8 años tenía la nena. Tiene. Sí. Y además dando